Ok, hermanos, vamos a dar inicio a la clase número 3. Ya es la tercera semana que vamos a continuar este estudio de lo que es el griego. Así que vamos a hacer una breve oración para luego comenzar la clase. Hermano Jaime, si nos dirige esta oración. Padre amoroso, Creador del cielo y de la tierra, estamos contentos por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí en esta clase de griego que nuestro hermano tiene a bien compartir con nosotros. Señor, sigue dando la sabiduría para que nos pueda enseñar de una manera simple, sencilla, y así nosotros podamos aprender para mejor entender tu palabra y a su vez también explicarle de una mejor manera, para que aquellos que no te conocen puedan arrepentirse y puedan convertirse a ti. Gracias por todo, pues en Cristo Dios te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, déjenme les paso las hojas. ¿Cuántos somos? 3, 5, 2, 5. Un valiente. Bueno, ahí nomás agarré uno y lo pasen así alrededor. Pues también le damos la bienvenida a los que están ahí en Facebook Live. Y estamos tratando también de subir el video al canal de YouTube de la Escuela de Predicación, así que pues primeramente Dios que pueda estar disponible para que los hermanos también puedan beneficiarse. Pero antes de entrar en lo que es la lección de la número 3, tenemos que repasar, ¿verdad? Pues el alfabeto griego. Acuérdense que mencionamos que es muy importante memorizarlo porque nos va a ayudar en gran manera a poder leer el texto griego. Acuérdense que no es cuestión de que vamos a estar, ¿verdad?, citando textos de memoria en lo que es, ¿verdad?, en griego. Sin embargo, ¿verdad?, pues queremos pues pronunciar correctamente las palabras que vamos a estar mencionando, ya sea en una clase bíblica, en una conversación o en una predicación, y pues queremos hacer, ¿verdad?, pues el mejor trabajo posible. Así que queremos ver, ¿verdad?, pues cuántos trajeron su tarea. Esa es parte de la tarea, escribir el alfabeto griego en esta hoja en blanco que les di la semana pasada. Así que escribir aquí en blanco el equivalente en español y luego ver cómo se pronuncia en español, ¿verdad? Así que si no la trajo en este día, pues no se preocupe, ¿verdad? Pues nomás que no vuelva a suceder. No la pueden traer la próxima ocasión. Es una tarea, ¿verdad?, pues que antes de que termine el curso, ¿verdad?, pues necesitan entregarlo, y eso, ¿verdad?, pues les va a ayudar una vez más a lo que es, ¿verdad?, memorizar el alfabeto griego. Así que pues alguien ya tiene memorizado la tarea. Tuvimos 2 semanas de vacaciones, ¿verdad?, de tiempo libre para memorizarlo, pero una vez más, si no lo memorizó, ¿verdad?, pues como quiera tiene la próxima ocasión. Cada principio de la clase vamos a estar repasando para que no se nos olvide el alfabeto, pero si alguien lo tiene, y pues aquí está una mano levantada, así que pues hermano. Sí, es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Ok, omega, correcto, ¿sí? ¿Alguien más? Otro valiente, otro que por lo menos se haya memorizado otras 5 más, ¿verdad? Aparte de las que ya se memorizaron, ¿verdad? Pues algunos creo que las están haciendo por sección. Y pues si le funciona de esa manera, pues una vez más, acuérdese, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Esa sería la primera sección, ¿verdad? Ya después continúa con las demás letras. Como mencionaba, saber la pronunciación y también su equivalente en el idioma español, ¿verdad?, es muy importante. Le va a ayudar en gran manera cuando ya vengamos a lo que es el Nuevo Testamento griego. Usted lo va a poder abrir y va a poder considerar cada palabra y la va a poder leer, ¿verdad?, pues lo mejor que usted pueda, ¿verdad?, según, ¿verdad?, pues se lo haya memorizado, ¿verdad? ¿Dónde Iván? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si,
Rho, o Omicron, Omicron, Rho, Pi. ya, ahí nomás. No, Omicron. Okay. Omicron. Ahora, acuérdense que si ustedes consideran el alfabeto en griego y en español, es muy similar porque cuando llega la Omicron, después de la O en español, ¿qué sigue? O, P, Q, ¿verdad? R, S, T. Bueno, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, así, O, P, R, S, T. Así que pues, si recuerda eso, le va a ayudar a poderlo memorizar, ¿verdad? Ok, si no hay nadie más, entonces pues seguimos con la clase número 3, que es la transliteración. Así que para los que nos están siguiendo pues en Facebook y pues hasta la fecha solamente pues algunos hermanos nos han indicado que están siguiendo la clase en vivo o la están viendo pues en otras ocasiones. Y tales hermanos pues me han pedido las copias de estas hojas que les estoy dando, ¿verdad?, cada vez que estudiamos. Así que pues si otro hermano, ¿verdad?, pues quiere añadirse a lo que son las clases, pues una vez más solamente mándenme un mensaje privado, ¿verdad?, con su correo electrónico y le podemos hacer llegar la lección número 1, la 2 y la lección que vamos a ver en esta ocasión, ¿verdad? Así que pues vamos a ver ahí juntos ¿qué significa la palabra transliteración? Y bueno, número 1, la transliteración es la representación de los sonidos de una lengua con los signos alfabéticos de otra. Así que, por ejemplo, representamos el sonido griego alfa por medio del signo alfabético A. De la lengua, ¿verdad?, pues española, o mejor dicho al revés, ¿verdad?, pues a lo que es, ¿verdad?, la alfa. Entonces la A es la alfa en griego, la alfa es la A, ¿verdad?, en español. La beta sería obviamente, ¿verdad?, pues la B, ¿verdad?, en español. Y entonces una vez más, ¿verdad?, pues vuelvo a reiterar que la memorización del alfabeto griego es muy importante para lo que es, ¿verdad?, pues hacer un buen trabajo en la transliteración. Transliterar en nuestro estudio de griego significa dar el equivalente de cada letra en griego al idioma español, ¿ok? Significa dar el equivalente de cada letra en griego al idioma español. Y pues la gráfica que presenta el alfabeto griego, que es básicamente, ¿verdad?, esta es la hoja que les había pasado, ¿verdad?, la vez pasada en la lección número 2.1. La gráfica que presenta el alfabeto griego contiene el equivalente en español para cada letra en griego. También contiene la pronunciación fonética para cada letra correspondiente. Ahora, ¿por qué es importante transliterar las palabras? Bueno, la transliteración, hermanos, es importante porque nos ayuda a poder leer el texto griego del Nuevo Testamento y la Septuaginta. Para los que no estuvieron aquí en la primera clase, la Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento del hebreo al griego. La versión del Antiguo Testamento del hebreo a lo que es el griego. Entonces, el idioma griego ya se había esparcido por todas partes del mundo. Entonces, ya la mayor parte de la generación, ¿verdad?, existente hablaban más griego que hebreo. Entonces fue necesario producir la versión del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces, si usted aprende a leer el Nuevo Testamento griego, también va a poder leer el Antiguo Testamento, obviamente, ¿verdad?, en la versión Septuaginta. Estudiantes que entiendan perfectamente la manera de transliterar las palabras griegas podrán leer sin problema alguno el texto griego del Nuevo Testamento. Así que vamos aquí a ver unos ejemplos de transliteración para que nos demos una idea de más o menos cómo se transliteran las palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra griega para bautismo, es, si se fija ahí, ¿verdad?, pues baptisma. Tiene a ver, alguien que pronuncie esa palabra con las letras en griego, con su pronunciación. Baptismo. Okay, baptisma, y a ver, deletreen cada letra, pero díganla en griego. Beta, okay. Alfa, pi, correcto, pi. ¿Es teta No. o tau? Tau. Ok, tau. Iota.
Esa es la Sigma. Sigma, ok, sigma, Mu mu y alfa. y alfa. ¿Ok? Entonces, si se fija, su transliteración es beta, B en español. ¿Ok? Y luego la alfa es la A en español. La pi es la P en español. La tau es la T en español. La iota es la I en español. La sigma es la S en español. La mu es la M en español. Y la alfa es la A en español. Entonces, ¿cómo se pronuncia esa palabra ya completa? Bautismo. Baptisma, ¿verdad? Baptisma. No es más, simplemente nos faltó ver la tilde ahí en la alfa, en la primera alfa, ¿verdad? Baptisma. Baptisma es la palabra griega para bautismo. En ocasiones escuchamos hermanos, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad?, la palabra griega para bautismo es baptizo. Bueno, baptizo significa yo bautizo, literalmente, yo bautizo. Pero baptisma es el nombre, ¿verdad?, para lo que es, ¿verdad?, bautismo. Ya después vamos a ver, ¿verdad?, pues lo que es, con lo que mencionaba en la primera clase, ¿verdad?, la primera, segunda y tercera persona singular, primera, segunda y tercera persona plural. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Omega, eis, ei, omen, ete, usin. Ya eso lo vamos a memorizar más adelante y vamos a ver, ¿verdad?, pues lo que es, ¿verdad?, pues el bautismo, yo bautizo, baptizo. Ok, entonces, número 2, la palabra griega para iglesia es eclesía, eclesía. Entonces, si se fija ahí, tenemos ¿cuál es la letra ahí que tenemos? Epsilon, kappa, kappa, lambda, ok, eta, sigma, iota y alfa. Ok, correcto. Entonces, y ahí está, ¿verdad?, su equivalente, su transliteración, es decir, su equivalente a la lengua español. Entonces, ahí tenemos la epsilon, la E, ¿verdad?, la kappa, kappa, KK, lambda, la L, la eta es la E, la sigma es la S, la iota es la I y la alfa es la A. Entonces, esa palabra, cuando ya la juntamos, transliterada es eclesía. Si ustedes no hubieran escuchado, no conocieran esta palabra en lo absoluto, nunca la han visto en griego, y yo se las hubiera apuntado aquí y le hubiera dicho a usted, ¿verdad?, a ver, hermanos, díganme cómo se dice esa palabra, probablemente no hubieran podido haberlo hecho. Pero ahora que estamos aprendiendo la transliteración, el alfabeto griego, su equivalente para cada letra del griego al español, entonces ahora ya pueden, ¿verdad?, pues básicamente, ¿verdad?, pues leer la palabra. Aquí está, ¿verdad?, pues la tercera. La palabra griega para Dios es, ¿cómo sería ahí? Teos. Teta, ok. No. Epsilon, Omicron, Sigma. ok, sigma, correcto. Entonces, y ahí está, ¿verdad?, su correspondiente. La teta es la T, epsilon la E, la omicron es la O y la sigma es la S. Y pues cuando ya juntamos esas letras en negrito, ¿verdad?, es teos, teos. No es teos, sino más bien es teos. Tiene, ¿verdad?, pues su tilde arriba de la epsilon. Entonces, sí están viendo, ¿verdad?, pues más o menos cómo es que se van transliterando para poder pronunciar. ¿Se acuerda, verdad? Pues un hermano, ¿verdad?, pues no voy a mencionar su nombre por motivos de seguridad nacional, ¿verdad?, pero la semana antepasada se acuerda que me decía un hermano, pues ¿cómo vamos a leer esto? Pues, o sea, se lee beta, alfa, pi, ti, tau, iota, así es como se lee. Pues obviamente que no, ¿verdad?, pero cuando ya le agarra la transliteración, entonces ahí ya le agarra el hilo, ¿verdad?, para saber cómo pronunciarla. Ok, número 4, la palabra griega para Señor es, ¿cómo se diría esa palabra? Curios. Curios, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿cómo se deletrea en griego? Kappa. Kappa, upsilon, rho, iota, omicron y sigma, ¿verdad? Acuérdense, la rho, ¿cómo se confunde la rho? Con la P, ¿verdad? A veces piensa que uno que es una P, ¿verdad?, cuando en realidad, ¿verdad?, pues obviamente no lo es, ¿verdad? Entonces su transliteración sería la kappa, ¿verdad?, pues la K, la upsilon, la U, la rho, la R, la iota es la I,
la Omicron es la O y la sigma es la S. Ya la ponemos, lo escribimos junto y ¿verdad? Pues vemos ahí que se escribe ¿verdad? Curios. Y Curios, ¿verdad? Curios Jesús sería Señor Jesús. Curios Jesús Cristo sería ¿verdad? Pues Señor Jesús Cristo. ¿verdad? Entonces, ahora, aquí tienen en su hoja ¿verdad? de lección número 3, dice aquí a favor de transliterar los siguientes textos. Esos son textos del Nuevo Testamento que ustedes van a ver en lo que es ¿verdad? El Nuevo Testamento en griego. Así que este ejercicio es... Y ahorita que le haga la transliteración, si más o menos ¿verdad? Pues sabe qué texto es, pues también me lo dice. Y si no, ¿verdad? Pues yo trataré ¿verdad? Pues, de decírselo. Y en una de las clases que vamos a ver más adelante, probablemente creo que va a ser la siguiente clase, si no me equivoco, antes de entrar a lo que es la gramática, vamos a ver ¿verdad? Pues lo que es el vocabulario, porque les voy a comenzar a dejar tarea de vocabulario, memorizar ¿verdad? Pues por lo menos unas 5 a 10 palabras en griego, para que así vayan añadiendo a su vocabulario griego. ¿verdad? Y los que están ahí pues en Facebook, si tienen la hoja lección número 3, ahí pueden ir siguiendo estos 3 ejercicios que se encuentran en la parte inferior de esta hoja. Y ahí hay 3 textos, 3 textos del Nuevo Testamento. Y pues si más o menos saben cuál es, pues ahí nos avisa, ¿verdad? El que ya haya terminado el primero o el segundo, pues nomás levante su mano. Si ya lo acabó, ya más o menos para saber, ¿verdad? Pues quién lo acabó, ¿verdad? Obviamente, si no se ha memorizado el alfabeto griego, va a necesitar su hoja donde aparece, ¿verdad? Pues el alfabeto griego, ¿verdad? Está en griego. Okay. ¿Quién ya acabó por lo menos el primero? Para que... ¿Eso es un espíritu fuerte, no? ¿O es un espíritu de...? Okay. ¿O todavía no explicas? Sí, ahorita lo vamos a explicar. ¿En la crucing? Rudo. Ok. Creo. Ahora, fíjense en las tildes también donde están, para que así más o menos vean la rayita arriba de la alfa. Es la cruz. So, Oh, Jesús. también tráiganse lo que es la tilde, ¿verdad? Oh, Jesús. Pantote. Okay.
miren a esta parte de aquí, para el número 1. Tenemos dos espíritus, ¿okay? Dos espíritus en el griego. La coma con la colita hacia la derecha, si se fijan en la Omicron, a puras penas se mira, la próxima vez la voy a poner en la letra más grande, pero la Omicron tiene, ¿verdad? Pues tiene el espíritu con la coma con lo que es, ¿verdad? Pues la colita hacia la derecha. Cuando es el caso, es el espíritu rudo. Entonces, cuando es así, entonces se añade una J. Entonces, en este caso, la Omicron se translitera así, Jo. ¿Okay? Y si tiene el espíritu suave, que es la coma, ¿verdad? Pues la colita hacia la izquierda, entonces básicamente no se hace absolutamente nada. Solamente el espíritu rudo altera, ¿verdad? O afecta la pronunciación. Cuando vean, cada vez que vean, ¿verdad? Pues en una vocal, el espíritu rudo, entonces se va a pronunciar, ¿verdad? Se le va a añadir una J a esa letra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería ahí, en el número 1? Edacrucen, Jo Jesús. Ok, Edacrucen, tiene la tilde en la alfa. Sí. So, Edacrucen, Okay. y luego la Omicron, Jo. Jo, ok, correcto. Y la iota está ahí, ¿verdad? Pues en mayúscula, porque es un nombre propio, Jesús. Entonces, ahí sería Jesús. ¿Ok? Si se fija la Omicron y la Upsilon, ¿qué es lo que forman esas dos vocales? Está en la hoja número 3.2. En la 3.2, ahí tenemos los diptongos. Diptongos son dos vocales que se escriben juntas en una palabra. Entonces, la Omicron y la Upsilon forman un diptongo. Entonces, ahí vea pues su pronunciación. Si se fijan en la 3.2, para la Omicron y la Upsilon, se pronuncia you. Es como decir you en inglés, ¿verdad? Tú. You. Entonces sería, ¿verdad? Pues Jesús. Sus, no es Jesús, sino más bien es Jesús. Jesús, en ese caso, ¿verdad? Ahora, si aparece ahí, y ese es un texto completo, ¿ok? Es un texto completo del Nuevo Testamento. Por lo menos hay una palabra ahí que conocen, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que conocen ahí? Jesús, ¿verdad? Ahora, el Omicron, que tiene, ¿verdad? Pues el espíritu rudo, es un artículo definido. Un artículo definido. Entonces sería, ¿verdad? Pues el Jesús. Y el griego hace bastante eso, ¿verdad? Pone, ¿verdad? El Jesús. Entonces, en este caso, si es un texto y tiene el Jesús, ¿qué texto en el Nuevo Testamento es un texto corto, breve, pequeño, que contiene la palabra, el nombre Jesús? Ok, Jesús lloró. En griego es lloró el Jesús. Lloró el Jesús. Así es como se escribe, ¿verdad? Pues en griego. Nosotros en español, ¿verdad? Pues en la versión en español le pusieron, ¿verdad? Jesús lloró. Y como no utilizamos, ¿verdad? Pues el artículo definido, ¿verdad? Para decir el Jesús, entonces nomás decimos Jesús lloró en ese caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pronuncia ese primer texto? ¿Ok? Edacrucen, Jo, Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Pues ahí póngale, como esa es su hoja, ¿verdad? Pues entonces póngale una raya ahí, ¿verdad? Jesús lloró, ¿verdad? ¿Dónde está ese pasaje? 11:35 de Juan, ¿verdad? 11:35 de Juan. Ok, ¿cómo se pronuncia el texto número 2? Pantote. Ok, pántote. Tiene la fuerza y tiene la tilde ahí. Pántote. Y luego. Cairete, ¿verdad? Cairete. Pántote, cairete.
Ok, pántote significa siempre, a todo el tiempo. Ok, Feliz. siempre, todo el tiempo. Y luego, cairete, feliz, gozoso, alegre. ¿Cuál sería ese texto en español? Siempre Siempre gozoso. Ok, Estad siempre. estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Entonces, pántote, cairete. Pántote, cairete, que básicamente significa, ¿verdad?, estar siempre gozosos. Ahora, si se fija, ese texto, Primera de Tesalonicenses 5:16, tiene ¿cuántas palabras en griego? 2, Dos. Y Juan 11:35, ¿cuántas tiene? 3. Tres. Entonces, en griego, ¿cuál sería el texto más corto en el Nuevo Testamento? Pántote cairete. Pántote, cairete. Estad siempre gozosos. En nuestro idioma español, estad siempre gozosos tiene 3 palabras. En griego solamente son 2. Así que, y Jesús lloró, en nuestro idioma son 2 palabras, pero en griego son 3 palabras. Así que pues son más ahí, ¿verdad? Pero como dijo, antes de esto, dijo que el primer enunciado tiene 3 palabras. El primer texto ya, de 11:35 de Juan ya. Ok, número 3, ¿cómo se pronuncia ese número 3, la frase? Pasa grafe teonustos. Ok, pasa, grafé, Grafe, ok, otra. pasa, grafé. Acuérdense que la tilde hace la diferencia, ¿verdad? Hasta en español, ¿verdad? En español cambia literalmente todo el significado de la palabra, una sola tilde, ¿verdad? Entonces, pasa, grafé, teonustas, ¿ok? Teonustas. Entonces, pasa significa toda. Ahora, grafé, ¿a qué suena la palabra grafé? Graffiti. Bueno, que caricia es gracia. Escribir. Graffiti, ok. Gracia. Grafé, ¿verdad? Ese es cariz, cariz teos, gracia de Dios. Entonces, grafé es como gráfica, escribir, escritura. Entonces, básicamente pasa toda, grafé, escritura, y luego aquí tenemos una palabra, teonustas, pero en realidad ahí son 2 palabras en una. El griego hace mucho eso, junta 2 palabras y las convierte en una sola palabra. Y en español usamos 2 palabras. Ahora, en este caso, ¿qué es una de las palabras que usted mira ahí, que más o menos ya sabe cuál es? Dios, correcto. Theo, ¿verdad? Entonces, Dios. Y luego, nustas básicamente significa aliento, en ese caso. Entonces, literalmente significa, ¿verdad?, toda o cada escritura dada por el aliento de Dios. Aliento Dios, aliento, escritura, toda. Entonces, toda la escritura es dada literalmente por el aliento de Dios, ¿verdad? Y hay algunas traducciones de la Biblia, como la Biblia de las Américas, que ponen en el pie de la hoja, le ponen ahí, ¿verdad?, pues una explicación que las escrituras son inspiradas por Dios, literalmente dadas por el aliento de Dios, ¿verdad? Y por eso podemos confiar, ¿verdad?, pues en ellas. Ok, excelente trabajo con los primeros 3 textos. Ahora ya sabe 3 textos, ¿verdad?, pues más o menos ahí, ¿verdad?, pues en lo que es en griego. Y es así como se los escribí acá, así están acá, hermanos. En ese Nuevo Testamento griego, así lo van a encontrar, y ya usted lo va a poder leer ahora. Va a poder leer Edacrusen, Ho, Jesús. Así lo va a poder leer, ¿verdad?, pues aquí en Juan 11:35. Ahora, en la segunda hoja tenemos lo que es, ¿verdad?, otro texto. Así que pues tienen aquí, ¿verdad?, pues algunos minutos ahí, ¿verdad?, pues unos 2-3 minutos para que le haga la transliteración a este texto.
Y luego, si más o menos sabe cuál texto es en el Nuevo Testamento, pues ahí lo puede escribir en la hoja que está en blanco. Para los que nos están siguiendo, ¿verdad? Esta es la hoja número 2, donde está, ¿verdad? Pues el texto. Hay dos textos prácticamente aquí, la transliteración y el texto del Nuevo Testamento, para que lo puedan escribir, ¿verdad? Estos dos textos son muy, pero muy conocidos. Y les voy a dar una pista. Están en el Evangelio de Juan. Ya sé cuál. En la casa de mi padre, que comienza con N. La segunda letra es alfa. La tercera. La segunda palabra. Ajá. Sí, es Pero alfa. Se va haciendo. Esta que está aquí, sí, esa es una alfa. Ya. Alfa y luego la rho, aquí y la eta. Ahorita ya más o menos saben pronunciar algunos textos o leer algunos textos en el Nuevo Testamento. La próxima clase que tengamos también vamos a hacer un ejercicio de transliteración para ir mejorando más y más esta práctica. Recuerden, si no han ordenado en Amazon su interlineal de Francisco de la Cueva, en griego-español, pues les animamos a que lo hagan. En Amazon lo pueden conseguir. Nomás escriba ahí Francisco de la Cueva, Nuevo Testamento interlineal griego-español, y ahí lo va a poder conseguir, ¿verdad? Y luego otro se llama The New Analytical Greek Lexicon por Wesley Pershbacher. Y aquí, es el que le provee la gramática, ¿verdad?, de todos los verbos del Nuevo Testamento. Así que también lo puede conseguir en lo que es en Amazon. Sería prácticamente una inversión de aproximadamente $50 a $60, pero vale la pena. El verde, el café. Sí, ese se llama The New Analytical Greek Lexicon. ¿Cuánto vale este? Este cuesta aproximadamente $24, si no me equivoco. Este cuesta $32, se me hace. ¿Y el griego, el Nuevo Testamento griego, puede ser de cualquier? El Nuevo Testamento griego tiene que ser, el que le recomiendo sería el de Nestle Aland, la edición número 26, por Bruce Metzger. Nuevo Testamento griego, más o menos como 3 cuadras aquí en la Harwood, donde está aquí el 7-Eleven, ahí está un centro de compras. Ahí en ese centro de compras está una tienda que se llama Half Price Bookstore, tienda de libros de medio precio, a medio precio. Esa tienda ahorita en este momento tiene, creo que es 1 o 2 Nuevos Testamentos griegos. Están a $20 cada uno, así que se aprovecha a pasar por ahí comprándolo antes de que se vaya, ¿verdad? Porque si eso se venden bien rápido. Nuevo cuesta casi $100, así que pues vale la pena comprar uno usado, ¿verdad? No hay problema. Y lo mandé a empastar, ¿verdad?, con el hermano Alvin Jennings, así que pues para que durara un poquito más, ¿verdad? Ok. Tiempo avanza, así que vamos a ver el primer texto. ¿Alguien que quiera pronunciarlo? ¿Un valiente? Hermano José, voluntario.
tiene que entender mis letras. Ok. Enu, ar, gi, enou, ho, logos, kai, ho, logos, enu, pros, po, no, ro, teon, kai, teos, enu, o logos. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pronunciación diferente? Mejor. No, diferente. Ok, Jaime. En arge, en ho, logos, kai, ho, logos, ne, pros, ton, teon, kai, teos, en ho, logos. Ok. Más o menos. No le entendí, ¿verdad? Habla chino. Hablando en chino. Ok, esa como V, la V que está ahí, acuérdense que es una N, ok, es una N, entonces sería en, y luego acuérdense que esa X que está ahí, ¿verdad? Pues es una ki, entonces sería en arque, Oh, así lo okay, tenía. es en arque, y luego la en, tiene la eta y la nu, entonces sería en, ho, que tiene el espíritu rudo, ¿verdad? Y luego logos, no logos, pero sino logos. La siguiente, kappa, alfa y iota, tiene su tilde ahí, entonces no es kai, sino es kai. Entonces, kai, y luego ho, logos, en, pros, ton, teon, kai, teos, en, ho, logo. ¿Okay? Logo sin S, ¿verdad? Sin S, ¿verdad? Sin S al final. Entonces, ahí ya pues, ya leído así fluido sería en arqueen, hologos, caí, hologos, en pros, ton, teon, caí, teos, en hologos. Ya lo leería así ya más fluido, ¿verdad? Pues, se lo está leyendo, ¿verdad? Pues, en el texto griego, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué texto es ese? Juan 1.1, ¿verdad? Correcto. Juan capítulo 1 y verso 1. Ahora, note, en principio era la palabra, ¿ok? La palabra. Y la palabra era hacia el Dios. Y Dios era la palabra. Entonces, pues en español, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, pero en griego, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. Entonces, en griego, el énfasis es más fuerte para decir, ¿verdad?, que Jesús es la palabra, ¿verdad? Pues la palabra, ¿verdad?, pues es Dios. La palabra, ¿verdad?, pues es o era Dios en ese caso, ¿verdad? Y sabemos que Jesús es la palabra porque Juan 1.14 dice, ¿verdad?, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿por qué la Reina Valera 1960 lo tradujo como verbo en vez de palabra? En realidad he querido estudiar eso y siempre no he encontrado el tiempo para hacer la investigación, pero la palabra correcta debería de ser la palabra logos, porque esa es la palabra que literalmente aparece, ¿verdad? Pues aquí, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad? Pero bueno, ahí está entonces Juan 1.1, y ahí pueden ir viendo, ¿verdad?, pues algunas palabras se las pudieron reconocer. Caí es y también en ocasiones significa también. Entonces, y o también. Teos, pues ya saben que es Dios. Logos, ya saben que es palabra. Y ho, ya saben que es el o la. Entonces ya tienen, por lo menos, pueden reconocer algunas palabras, ¿verdad?, ahí en griego, en ese texto, ¿verdad? Ahora, el segundo texto es un texto corto también, del Evangelio de Juan. ¿Cuál creen ustedes que es ese texto? Es más, ¿alguien sí lo terminó? ¿El primero? ¿El segundo? Okay, les doy unos 2 minutos para que le dé su equivalente a cada letra del griego al español.
quiere pronunciar? Ego, caí. Ahí es ego o ego. Ego. Okay. Ego, caijo, pater, gen, esmen. Ok, hen, esmen. ¿Por qué hen? Porque tiene espíritu rudo. Ok, correcto. La regla, cada vez que tenga esta coma, con la cuenta hacia la derecha, se añade una J, pues sería Jo, ¿verdad? So, en este caso tenemos la epsilon, tiene el espíritu rudo, entonces sería, ¿verdad? Pues hen, esmen. ¿Ok? ¿Qué significa ahí? ¿Ah? Ok, Oh, excelente. correcto. No, ya le quitó todo la diversión, ¿verdad? Ya. Ok, correcto. Yo y el Padre uno somos. Ego, yo, caí, y, jo, él, pater, Padre, gen, uno, esmen, somos. Yo y el Padre uno somos. Lo que es tener una mente joven, ¿no? Ok, ¿cuál texto es ese? Que es Juan 10:30. Juan 10:30, correcto. Juan 10 y versículo 30, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta en cuanto a lo que es la transliteración? Algo que no entendieron. Pienso, ¿verdad?, que con los 5 ejercicios que acabamos de hacer, por lo menos, ¿verdad?, se da una idea de cómo es que se translitera, ¿verdad?, pues las palabras, ¿verdad? Y lo que es, ¿verdad?, pues cómo se pronuncian cómo se transliteran las letras y cómo se pronuncian las palabras, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo se leería así, hermano, así transliterado? Ego, ego es yo o... Sí, ego es yo. Oh, ok. Pues, yo caí y, ok, y luego jo es él, pater, padre, gen, uno, y luego esmen, somos. Somos. Yo y el Padre uno somos. Ego caí, jo, pater, gen, esmen. Yo y el Padre uno somos. Ahora, si se fijan ahí, ego es yo. ¿Qué dice Juan 8:58? Antes que no, pues, ok, aquí sí se lo saben, nomás que no saben dónde está el código postal, ¿verdad? sí, Ok, antes que Abraham fuese, dijo Jesús, yo soy. Yo soy es ego, eimi, así, E-I-M-E, eimi, perdón, epsilon, iota, mu, iota, eimi, ego, eimi. Jesús dijo, ¿verdad? Ego, eimi. Primera vez Jesús dijo ego, eimi, verso 59, los judíos se agacharon y agarraron piedras. ¿Para qué? Para apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús usó, ¿verdad?, un título que se utilizó especialmente en Éxodo 3:14 para referirse a Jesús, a Dios. Moisés le pregunta a Dios, voy a ir delante del faraón y cuando me pregunte quién te envía, ¿qué quieres que le diga? Tú dile, ¿verdad? Pues el yo soy te manda, yo soy, el I am en inglés. Entonces el yo soy te manda. Entonces cuando Jesús utilizó ego eimi en la Septuaginta, ego eimi es yo soy de Éxodo 3:14, los judíos lo entendieron perfectamente y por eso lo acusaron de blasfemia a Jesús y querían apedrearlo porque utilizó un título, un nombre de Dios para aplicárselo a él mismo. Y aparte de eso dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, o sea, yo siempre he existido en la eternidad. Y por eso, ¿verdad? Pues quisieron quitarle la vida a Jesús, ¿verdad? Entonces, ego eimi, en ese caso sería, ¿verdad?, yo soy, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Esto es lo que es, ¿verdad?, transliteración. La próxima lección les voy a dar, ¿verdad?, otro texto para que lo transliteren y luego lo puedan pronunciar. Y así, ahorita, por lo menos, tienen una idea, más o menos, de cómo se transliteran las letras y las palabras. Y ahorita, por lo menos, ¿verdad?, si agarra usted puede usted entrar en línea y buscar póngale ahí Nuevo Testamento en griego
y ya mire ahí algunos textos y trate de pronunciar alguna de esas palabras. Entre más experiencia vaya agarrando en cuanto a lo que es tener el alfabeto memorizado, la pronunciación correcta, y que pueda identificar fácilmente que la alfa es la A, la beta es la B, la gamma es la G, la tau es la T, la teta es la T también, la sigma es la S, la omega es la O, la omicron es la O. Mira, usted se recuerde cuál es su equivalente en español. Acuérdese lo que mencioné en la lección número 2, si no me equivoco. Cuando usted mire el texto griego, ya no lo va a ver en griego. Ahora lo va a ver las letras en español, porque ¿verdad? Pues ahí van a estar, ¿verdad? Pues usted va a ver la transliteración y por eso lo va a poder leer, ¿verdad? Pues en el idioma, con la pronunciación, ¿verdad? En español. ¿Cuál sería la pronunciación en inglés? El texto griego. Más o menos La misma. Imagínense, el alfabeto en griego es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, psi, omega. En español es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Cuando me mencionaba en la primera lección que el profesor que nos dio griego aquí en la escuela de predicación fue el hermano Tom Gomer, excelente hermano en lo que es, ¿verdad? Bien conversante en lo que es el idioma griego y también en el hebreo. También participó en una traducción, ¿verdad? Pues de una Biblia. Y el hermano hizo el siguiente comentario, porque habíamos hispanos en la clase aquí, ¿verdad? Junto con los hermanos americanos. Y cuando nosotros pronunciamos el alfabeto en español, el alfabeto griego, ¿verdad? Pues en la clase de él decía, me encanta cuando los hermanos de español pronuncian el alfabeto griego. Dice, porque para mí, digo, sí, esa es la pronunciación más cercana a lo que es el alfabeto griego. Nosotros le damos, ¿verdad? Pues el acento inglés, alfa, beta, gamma. Y cuando dicen beta, gamma, delta, es como que, o sea, ese es el que usaron más, ¿verdad? Pues en aquel tiempo. Y pues por eso, ¿verdad? Pues preferimos mejor en español, ¿verdad? Que pronunciarlo con el acento, ¿verdad? Pues en griego. Pero bueno, la pronunciación de palabras simplemente se le daría, ¿verdad? Pues su acento en griego, ¿verdad? Para pronunciarlas, pero sería prácticamente pero muy similar, ¿verdad? Y aquí solamente les dejo esta hoja 3.2, son los diptongos. Los diptongos y su pronunciación, cuando vean palabras en el texto griego o en los vocabularios que vamos a estar viendo, cuando vean palabras que tienen estos diptongos, ahí está cómo se pronuncian correctamente. Ahí está, ¿verdad? Pues el alfa, iota. Ese se pronuncia, ¿verdad? Como aislar, aislar. Ahí, no es ahí, es aislar. La AU es cautivo. Eso es AU. EI no es EI, no decimos aceite, es aceite, EI, entonces se pronuncia EI. Y así va, pues, Europa, hoy, you, we, para lo que es we, y ahí están, ¿verdad? Pues algunos ejercicios de pronunciación para lo que es la palabra jamás, eterna, venga, y también vosotros, verdad y tales. Eso nomás se los dejo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan repasar ahí en su casa, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que vimos en este día? Más o menos sí le agarraron un poquito, más o menos ahí entendieron ahí. Vi que hicieron un buen trabajo con lo que es, ¿verdad? Pues la pronunciación, ¿verdad? Pues y algunos hasta le acertaron, ¿verdad? Pues al texto, ¿verdad? Pues muy excelente. Así que y mientras vayamos avanzando, ¿verdad? Pues en las clases que nos quedan, como les mencioné la vez pasada también, en la clase que les doy aquí a los hermanos en griego, que cubre prácticamente 6 meses, al principio de cada clase les pongo 10 textos en PowerPoint, uno por uno. Entonces le pongo aquí el texto, hermanos, a ver, díganme qué texto es. Y en cuestión de aproximadamente 1 minuto, identifican varias palabras a través del texto que ya se saben ellos de memoria. Entonces dice, pues, ok, ese texto es Romanos 1:16.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Correcto, ya le hago clic para el siguiente texto. Ya comienzan a identificar las palabras que ya se saben, le dan una lectura y luego comienzan a acertar, ¿verdad?, qué texto es. Entonces, si hace ejercicios de pronunciación y ejercicios de transliteración y recuerde el vocabulario, entonces le va a ayudar bastante. La próxima semana vamos a entrar en lo que es vocabulario, la importancia de aprender el vocabulario, y les voy a dar una lista de varias palabras en una sola hoja. Les voy a incluir bastantes vocabularios en griego y en español, griego, español, para que así ustedes vayan familiarizándose, y entre más vocabulario tengan, mejor van a poder identificar, ¿verdad?, los textos en griego, ¿verdad? Entonces, una vez más, si no han conseguido las herramientas, consíganlas, porque cuando ya entremos a lo que es la gramática y comencemos a utilizar estas herramientas, va a ser, ¿verdad?, muy necesarias para poder participar, ¿verdad?, pues, en lo que es la clase, ¿verdad? Si no hay preguntas algunas, entonces, hermano Iván, si nos despide con la última oración. Ya si tienen después de la clase las preguntas, pues nomás acérquese. Damos gracias, Padre, por este día, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de aprender más, Señor, con el propósito siempre, Señor, de saber más de tu palabra para poder enseñarnos a otros, Señor. Te damos gracias por esta gran bendición y te pedimos que nos ayudes y que nos guíes, que tu palabra siempre sea nuestra guía. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias también a los hermanos que nos acompañaron a través de Facebook.